o que sea positivo o negativo. Por favor, quisiera que me respondan qué signo tiene. Es un asunto que ya deberíamos saberlo si ya dimos el primer examen. Bueno, no espero. El signo es positivo porque se trata de una expansión. De la misma forma, si ahora nos referimos al proceso B, nos encontramos con que por debajo de ese proceso B se tiene un área que la estamos sombreando con estas líneas horizontales y que representa en realidad el área, el trabajo mecánico intercambiado durante este proceso que será de signo negativo porque se trata de una compresión. Lo que quiere decir que durante el ciclo se intercambia trabajo mecánico positivo, este W sub A, y trabajo mecánico negativo, este W sub B. Y está claro a la vista que el trabajo A es de mayor tamaño que el trabajo de B. Entonces, si sumamos algebraicamente, es decir, con sus correspondientes signos, vamos a tener un resultado neto que será positivo. Y en realidad lo que estamos haciendo es que al valor de W sub A le estamos restando el valor de W sub B. Si eso lo hacemos gráficamente, entonces nos vamos a quedar con un área que no es otra cosa que el área encerrada por el ciclo. Entonces, primera cuestión que uno tiene que tomar en consideración es que el área encerrada por un ciclo cuasi equilibrio en el diagrama PB representa el trabajo neto que el sistema que experimenta este ciclo intercambia con el medio exterior. Entonces, esto es importante tenerlo siempre presente. Y en realidad lo que estamos planteando es lo siguiente, que ahora lo voy a tratar de esquematizar de otra manera. Supongamos que este sea el sistema termodinámico cerrado y en este sistema ocurre el ciclo que estamos observando en el diagrama PB. Y entonces este sistema cerrado sufre una serie de transformaciones, cambios de estado, etcétera, pero vuelve al mismo estado como si no le hubiera pasado nada. Sin embargo, de acuerdo con lo que estamos concluyendo acá, el sistema le está entregando al medio exterior un trabajo neto positivo. Planteada la cosa de esta manera, usted inmediatamente debería refutar diciendo de que este planteamiento no es correcto porque estamos frente a algo que no cambia, pero que genera energía, así como que se esté creando energía, y eso es contradictorio con la primera ley de la termodinámica. Entonces, la única manera de poder explicar esta situación de que este sistema cerrado entrega al medio exterior esta cantidad de trabajo mecánico es que esté simultáneamente recibiendo energía. Y entonces esta energía recibida es la que finalmente se devuelve al medio exterior, pero ya en forma de trabajo mecánico. Entonces, en el campo que nosotros estamos estudiando, la termodinámica, resulta que esa energía recibida por el sistema cerrado seguramente es calor. Entonces, este calor que estamos identificando como Q sub 1 es tomado por el sistema termodinámico y a través de la ejecución de este ciclo, esa energía térmica es convertida en energía mecánica, en trabajo mecánico. Entonces, en una primera, digamos, presentación de un balance energético, bien podríamos escribir esto, de que Q sub 1 es igual a W. Es decir, todo el calor recibido está siendo convertido en trabajo mecánico. Sin embargo, es acá, cuando se plantea esta situación, estoy marcándola,
que aparece la segunda ley de la termodinámica y dice, esto no funciona así. Dice la segunda ley de la termodinámica en uno de sus enunciados de que no existe ningún sistema como este que experimente un ciclo y que pueda convertir todo el calor recibido en trabajo mecánico. Es decir, no existe esta máquina perfecta que logre una transformación al 100%. Y ya que estamos mencionando a este sistema termodinámico cerrado, que a través de un ciclo convierte calor en trabajo mecánico, se lo denomina máquina térmica o motor térmico, para que lo vayan memorizando. Y entonces repito lo que la segunda ley de la termodinámica establece. No existe ninguna máquina térmica que pueda lograr una conversión total del calor recibido en trabajo mecánico. Por lo tanto, de acuerdo con la segunda ley, este valor Q sub 1 necesariamente debe ser mayor que W. Tienen que darse cuenta ustedes de que la segunda ley de la termodinámica es una ley que impone restricciones, como por ejemplo esta, de que ninguna máquina térmica pueda tener, digamos, una conversión energética total. Entonces, si el sistema está recibiendo esta cantidad de calor Q sub 1 y solamente está devolviendo en forma de trabajo mecánico esta cantidad W que es menor que Q sub 1, entonces la pregunta que sigue es ¿qué se hace la diferencia? Bueno, la diferencia, como el sistema no cambia, vuelve a ser como era antes, no se puede quedar en el sistema y entonces la diferencia es una cantidad de calor Q sub 0 que nuevamente tiene que ir a parar al medio exterior. Por lo tanto, ahora que ya tenemos, digamos, el esquema completo, lo que podemos escribir como un balance energético es que esta cantidad de calor Q sub 1 que llega al sistema en parte se convierte en trabajo mecánico y ojalá fuera el mayor valor posible y el saldo sigue siendo calor que es devuelto al medio exterior. Para completar la idea, este calor Q sub 1 proviene del medio exterior y de un sitio que se suele conocer con el nombre de fuente caliente, es decir, es un lugar del medio exterior en donde se tiene una alta temperatura, pongámosle T sub 1, que permite que el calor sea transmitido desde ese sitio hacia el sistema. Por lo tanto, el sistema lo tiene que recibir con una menor temperatura. Y por el otro lado, como hay un saldo Q sub 0 de calor que no es transformado en trabajo mecánico y que tiene que ir a parar al medio exterior, entonces también deberá ir a un lugar en donde la temperatura sea menor que la temperatura del sistema, porque sabemos perfectamente de que el calor siempre se transmite de mayor a menor temperatura. Este sitio de más baja temperatura, de temperatura T sub 0, se lo conoce con el nombre de fuente fría. Por lo tanto, toda máquina térmica encargada de convertir a través de un ciclo termodinámico calor en trabajo mecánico, recibe calor de una fuente caliente y cede el saldo que no es convertido en trabajo mecánico a una fuente fría. Quisiera saber si me siguen hasta acá. Pregunto. Sí, ingeniero. ¿Estamos? Entonces, esto que estamos denominando máquina térmica lo vamos a esquematizar de la siguiente forma para mejor y más simple comprensión del asunto. Entonces, por acá tenemos la fuente caliente cuya temperatura
es un valor T sub 1 superior a la temperatura de la máquina térmica. Acá en el centro tenemos la máquina térmica que recibe esa cantidad de calor Q sub 1 proveniente de la fuente caliente, convierte parte de esa cantidad de calor en trabajo mecánico, que va a parar, por supuesto, al medio exterior y se lo puede usar en lo que se quiera. Y el saldo de calor, la diferencia entre Q sub 1 y W, es esta cantidad Q sub 0 que va a ser de vuelta en el medio exterior, pero en un sitio de temperatura baja que lo estamos denominando fuente fría. Creo que así es más entendible el esquema, ¿cierto? Entonces, uno de los detalles que hemos mencionado antes acerca del ciclo que tenemos acá a la vista, fíjese en el diagrama PV, es que los dos procesos A y B, por lo pronto en la presentación que estamos haciendo, lo estamos consignando como procesos cuasi equilibrio. Más adelante vamos a poder apreciar que estos procesos cuasi equilibrios son los mejores procesos termodinámicos, pero simplemente lo enunciamos ahora y lo vamos a aceptar así hasta el momento en que podamos aclarar un poco más esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que se quiere con un sistema cerrado llamado máquina térmica o motor térmico? Pues transformar calor en trabajo mecánico y tratar de lograr el máximo rendimiento posible. ¿Y qué sería el rendimiento de esta máquina? Pues sencillamente es un valor que relaciona cuánto trabajo se puede obtener a partir de una cierta cantidad de calor. Y entonces, de acuerdo con lo que estamos planteando de que no existe ninguna máquina térmica que pueda lograr esta característica, entonces este valor que se llama rendimiento de la máquina térmica siempre será menor que 1, aunque eventualmente podrá ser 0, situación por supuesto indeseable, ¿no? Entonces, toda máquina térmica va a tener un valor de rendimiento comprendido entre 0 y 1. Y lo deseable, repito, es que este valor se acerque lo más que se pueda a 1, que por supuesto va a ser imposible de alcanzar, porque justamente esta restricción la está imponiendo la segunda ley de la termodinámica. No existe ninguna máquina térmica que pueda tener un rendimiento igual a 1 o 100%, si quiere expresarlo así. Pregunto si hasta ahí me siguen. Nuevamente pregunto. Sí, Hay poca ingeniero. gente participando, pero quisiera saber si me están captando. Sí, ¿Sí? ingeniero. Sí, No pude escuchar a alguien, dijo algo, pero no pude escuchar, que se sintió un ruido nomás. entiendo, ingeniero. Bueno, continúo con la exposición. Espero que me estén escuchando bien, porque yo parece que acá tengo un problema con el micrófono de la máquina y a veces cuando me hablan, se produce un ruido de fondo que no me deja entender qué me dicen. Bueno, el siguiente asunto que es importante de plantear es el siguiente. Acá hemos dibujado en el diagrama previo un ciclo cualquiera, es decir, hemos dicho, esta es la trayectoria A, esta es la trayectoria B y A más B forman un ciclo, pero no hemos dicho qué características tiene el ciclo. Entonces, la pregunta que viene en relación con esto es si el tipo de ciclo termodinámico influye en el rendimiento.
Y efectivamente es así. Este valor de rendimiento va a depender de cómo sea el ciclo termodinámico. Y resulta que de todos los ciclos que se han planteado, y sobre todo teóricamente hasta el día de hoy, hay un ciclo que ofrece el mejor valor de rendimiento para determinadas condiciones, es decir, comparativamente, ¿no? Ese ciclo, que es calificado como el mejor ciclo conocido hasta el día de hoy, se lo llama por el nombre de su autor, se conoce con el nombre de ciclo de Carnot. Y entonces, digamos, este ciclo, por ser justamente el mejor, siempre va a ser el punto de partida para cualquier análisis termodinámico, en lo que concierne, digamos, a las máquinas térmicas, estas máquinas que convierten calor en trabajo mecánico. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es recordar, porque ustedes ya lo tienen que haber visto en algunas de sus materias de física, las características de este ciclo. No sé en cuál materia de física habrán visto esto, pero de lo que estoy seguro es que ya lo han visto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es sencillamente recordar las características de dicho ciclo. Es importante entender todo esto que vamos planteando porque es necesario para poder llegar después a establecer una formulación matemática de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el ciclo de Carnot se caracteriza porque involucra dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Pero todas estas transformaciones, y las cuatro, son transformaciones reversibles. Y acá aparece un concepto que es de muchísima importancia en esta materia y es la reversibilidad de un proceso termodinámico. Antes de que yo comente un poco más sobre esta cualidad que tienen los procesos termodinámicos de ser o no ser reversibles, es importante que diga que en el ciclo de Carnot, estas cuatro transformaciones son alternadas. Es decir, si la primera es isotérmica, la segunda será adiabática, la tercera isotérmica y la cuarta será nuevamente adiabática. Entonces, es de suma importancia que usted tenga claro el concepto de reversibilidad. Yo no sé si vale la pena explicarlo, pero lo puede leer usted muy bien en cualquier texto de termodinámica. Hay ejemplos muy sencillitos. Voy a tratar de plantear uno que sea así. Supongamos que usted tiene este dispositivo de cilindro y pistón con una plataforma sobre la que se tiene un peso P. Y entonces lo que se hace es retirar el peso P colocándolo en una plataforma que esté aquí al lado, ¿sí? Sin prácticamente esfuerzo, porque no hay fuerza de rozamiento, usted pasa el peso P de la plataforma, de esta plataforma a esta otra plataforma. Y entonces, ¿qué ocurre con el sistema? Que es un sistema cerrado, es decir, el contenido, lo que hay acá en el aparato de cilindro y pistón, pues sencillamente experimenta una expansión y entonces las cosas quedarán finalmente así. ¿Se entiende, no? Lo que estoy planteando. Al retirar el peso P, el sistema se expande hasta que se encuentra con una nueva condición de equilibrio. Entonces, se pasa de este estado inicial
a este estado termodinámico final. Como el peso P al ser retirado provoca un gran desequilibrio, entonces este cambio de estado ocurre, diríamos en términos relativos, muy rápidamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero devolver el sistema a su estado original? Es decir, si la transformación ocurrió así, ¿qué tengo que hacer para darle vuelta? La respuesta es muy sencilla. Lo que tengo que hacer es colocar este peso acá sobre la plataforma, pero eso implica que hay que hacer un esfuerzo, es decir, hay que aplicar una fuerza para levantar el peso a una cierta altura, es decir, hay que gastar energía si uno quiere que el sistema vuelva otra vez a la condición inicial. Este tipo de proceso que provoca gasto de energía califica como un proceso irreversible, es decir, no reversible. Sin embargo, si hiciéramos el proceso de la siguiente forma, es decir, dividiendo el peso P en muchos pedacitos y colocando plataformas aquí al lado, donde yo voy colocando, digamos, de acá, ¿no? Un infinitésimo, otro y otro y otro, entonces voy a llevar a efecto el proceso desde I hasta F, pero con una duración larguísima, ¿no? Quizá la mente no alcanza a entender cuánto tiempo va a durar esto. Y entonces, el proceso que estamos provocando de esta manera es un proceso cuasi equilibrio, porque estamos haciéndolo en trancos muy pequeñitos, ¿no? Infinitesimales, digamos, llevando la cosa al extremo. De tal manera que todos estos elementos de peso quedan colocados en esta plataforma. Y entonces, cuando retiro el último elemento de peso, estoy en esta situación. Si ahora quiero darle vuelta al proceso termodinámico, lo que hago es colocar este primer infinitésimo sobre la plataforma y esperar que vaya bajando. Luego el segundo y luego el tercero. Y finalmente voy a alcanzar de vuelta el estado I que se tenía, digamos, al comienzo de este planteamiento. La pregunta es, ¿qué he tenido que gastar para que el proceso se invierta? Entonces he tenido que levantar un infinitésimo de peso cada vez, pero a una altura infinitamente pequeña. Y eso significa un trabajo de tamaño infinitesimal. Y el siguiente será también de tamaño infinitesimal. Es decir, ejecutado el proceso de esta manera, el trabajo que estoy gastando prácticamente es nulo, cero. Entonces, cuando un proceso termodinámico se puede invertir, devolviéndolo a su condición de inicio, sin gastar energía, que proviene lógicamente del medio exterior, entonces ese proceso califica como proceso reversible. En definitiva, la conclusión es que si de ida el proceso es cuasi equilibrio, de vuelta es reversible y entonces en realidad lo que conocemos como proceso reversible es idéntico a lo que antes hemos denominado proceso cuasi equilibrio. Entonces, a partir de este momento, en lugar de decir proceso cuasi equilibrio, vamos a usar esta terminología, su sinónimo, reversible. Pregunto si me han seguido con esta exposición. Sí, ingeniero, entendido. Bien, entonces voy a borrar y a continuación voy a mostrar ahora ya en el diagrama PV un ciclo de Carnot. Ya no un ciclo cualquiera como el dibujo que tenemos al lado izquierdo. Entonces dibujo
el ciclo en el diagrama PB. Para ello voy a acompañar necesariamente el gráfico con la campana. Y entonces dibujamos el proceso 1-2, el proceso 2-3 y el proceso 3-4 y de vuelta al proceso 4-1. Fíjense que hay dos procesos que están ocurriendo a temperatura constante, o sea que son isotérmicos, el proceso 1-2 y el proceso 3-4. Mientras que el proceso 2-3, que es una expansión, es adiabático, de la misma forma que lo es el proceso 4-1, que es una compresión. Entonces, este será un ciclo de Carnot inscrito dentro de la campana. Como involucra dos fases, porque tenemos presente el líquido y tenemos presente vapor, solo o acompañado, dependiendo del estado que usted está mirando en el diagrama, a este ciclo de Carnot se lo suele llamar ciclo de Carnot húmedo. Porque si este mismo ciclo lo planteamos en la zona de gas, entonces los 4 estados termodinámicos van a corresponder a una sola fase, que es la fase gaseosa, y en ese caso al ciclo de Carnot se lo llama ciclo de Carnot seco. ¿Está claro? Para el interés que tenemos en el desarrollo de la materia, nos vamos a preocupar principalmente del ciclo de Carnot húmedo. Quiero que me digan qué representa el punto 1. A ver, alguien que me diga, que me contesten. Representa la fase del líquido saturado. Líquido saturado. El estado 2, Vapor. Vapor saturado. vapor saturado, seco. El estado 3, Mezcla. mezcla. Y el estado 4 también mezcla, ¿no? Por eso decía que este ciclo involucra dos fases, fase líquido y fase vapor. Y por eso es que se lo llama ciclo de Carnot húmedo. Entonces debemos recordar de que el área encerrada por el ciclo, o sea, esto que estoy rayando, representa el trabajo mecánico neto producido por el ciclo. Y esto se logra gracias a que el sistema recibe calor de una fuente caliente. Entonces, fíjense que si en el estado 1 tenemos líquido y en el estado 2 tenemos vapor, estamos hablando de un fenómeno que se llama vaporización, es decir, el líquido se convierte en vapor y para ello se requiere, lo voy a marcar así, de una cierta cantidad de calor proveniente de la fuente caliente. O sea que es durante el proceso 1-2 que el sistema recibe calor. De la misma forma como el proceso 2-3 y el proceso 4-1 son adiabáticos, entonces durante el proceso 3-4 que el sistema cede calor a la fuente fría, esa cantidad de calor que no pudo ser convertida en trabajo mecánico. Debemos recordar la ecuación que escribimos antes, ¿verdad? Esto
Entonces ahora lo que habría que examinar, y lo vamos a dejar acá, es de qué depende que el ciclo genere más o menos trabajo mecánico. Sabemos que el resultado siempre va a ser el óptimo, pero ¿de qué va a depender que este W sea más próximo a Q sub 1 o menos próximo para un ciclo de Carnot? Entonces, dejamos la cosa pendiente acá. En otras palabras, lo que estamos preguntando es, en el caso del ciclo de Carnot, específicamente, ¿de qué depende el valor del rendimiento? Bueno, les recomiendo que ustedes lean un poco los textos de termodinámica y continuaremos el próximo día.